Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy un tema muy distinto, mucho más polémico y diría un poco más erudito, porque vamos a hablar tanto de letras como de las motivaciones de estas letras, como es el caso de Amos Oz, recientemente fallecido, el autor más traducido de Israel, a 45 idiomas se tradujeron sus libros. No sé si el más prolífico, pero decididamente uno de los más prolíficos de los escritores israelíes, 40 libros, y que se puede reconocer inmediatamente en su prosa, diría, dos aspectos. Uno es el primor del lenguaje, humano, diría dulce, sincero hasta la médula en sus expresiones, y otro que puede contrastar. Otro aspecto es la exploración de conflictos, de tensiones, alerta sobre estos conflictos, y Amos Oz termina sumándose a ellos. Y lo que también a quien quiere ver la obra de Amos Oz en su conjunto le resulta indispensable es que para entenderla uno tiene necesariamente que ahondar en su biografía. No siempre es así con los autores, en este caso es indispensable. Hablamos de una persona que nació en la Jerusalén de la época del mandato británico, hijo único de dos inmigrantes, de dos olim, que se conocieron uno con otra estudiando en la Universidad de Hebrea. Y aquí ya viene el primer paso. También se conocen en la Universidad de Hebrea los protagonistas de la novela que lo lanza al estrellato, Mijael Sheli, que fue traducida al castellano como Mi Miguel, muy fiel, 1968. Pero no solo es la presencia literaria de sus padres lo que aparece en sus textos, la presencia literaria de sus familiares, sino porque en general la obra de Amos Oz es una Bildungsroman, es decir, la novela que narra la construcción de la personalidad a partir de qué le pasa a un niño y a un adolescente. Es un género muy singular por el cual empiezo admitiendo tengo una debilidad en particular. Cuando era adolescente devoraba las novelas de Hermann Hesse, y mi vínculo con el ajedrez y la ajedrología, como suelo llamar a la importancia, a la presencia del ajedrez en el mundo, me llevó casualmente a una novela de Nabokov, de Vladimir Nabokov, que se llama La Defensa, una novela de 1930, en donde el ajedrez se presenta como una especie de la alegoría de la alienación. La gente se mueve en la vida como en un gigantesco tablero de ajedrez, y el protagonista de esta novela, Alexander, encuentra en el juego un alivio para todos sus agobios, y por eso cuando abandona el juego, se suicida. Y esta presencia de alienación y suicidio es un buen puente para continuar la presentación de la obra de Amos Oz, en la que alienación y suicidio tiene un relieve particular. De ello específicamente habla su celebérrimo relato de amor y oscuridad, Sipur al-Ahava Bejoshech, que es muy autobiográfico, es concretamente su propia biografía, y digamos que estas dos novelas estas dos obras, la segunda no es novela, que acabo de citar, Mi Miguel, escrita casi al comienzo de su carrera, y el relato de Amor y Oscuridad, casi al fin de su carrera, son las dos columnas vertebrales de la obra en general, sus dos obras principales. ¿Y de qué nos cuenta su biografía? ¿Por dónde nos hace recorrer este trayecto biográfico? Por un niño de los años 1940, 1950, en la Jerusalén ocupada por el Imperio Británico, en un pequeño departamento abarrotado de libros en 12 o 13 idiomas que eran perfectamente entendibles y por sus padres que hablaban en estos idiomas. Él escuchaba hablar en su casa por
resumirlo, decenas de idiomas que no conocía, que no entendía, un ambiente extremadamente intelectual, en un barrio que hoy es un barrio ortodoxo en Jerusalén, Keren Abraham. No era así en la época de Amos Oz. Este barrio había sido fundado en 1855, es también una antigüedad notable. Su padre fue toda la vida bibliotecario en la Universidad de Hebrea, su madre se había formado en Historia y Filosofía en la Universidad de Praga, y de ese ambiente familiar tan académico, tan culto, 2/3 del libro se refieren a la tierna infancia de Amos Oz, hasta su edad de 8 años, y el resto hacia la adolescencia. Pero es un libro en el que abundan los relatos de la madre acerca de las actividades hogareñas y los relatos de sus tías acerca de la vida familiar como había sido en Polonia. Y además de este niño hay un protagonista notable en el relato de Amor y Oscuridad, y es la ciudad de Jerusalén. Sus paisajes, sus olores, sus casas, sus callejuelas. En algunos casos permite esto percibir una atmósfera general. En otros hay un detallismo tal que a muchos lectores puede cansarlo, sobre todo porque nombres de calles que no solamente se mencionan, sino que se repiten cuando va a pasear nuevamente por la misma calle. Él nos quiere transmitir toda la vivencia y el recuerdo de su infancia en Jerusalén en esos días, y les decía, si bien hay referencias a su vida posterior a la adolescencia, ahí termina el relato, y es un libro gordo. Les cuento como anécdota personal, me sucedió algo similar a lo que digo que puede cansar, cuando escribí Matar sin que se note, un relato novelado acerca de el caso Amia y la obra del fiscal Nisman. En castellano, la abundancia de nombres no afecta, es decir, el lector sabe perfectamente cuando se dice Menem o Videla, sabe de quién están hablando. Es como si usara una palabra entendible perfectamente. Pero el libro se tradujo al inglés y mi editor no tuvo la sabiduría de mencionarme que al traducirlo al inglés habría que haber quitado las 2/3 partes de los nombres, porque el lector en inglés lo agobia absolutamente leer nombres de quienes no saben de qué están hablando. Entonces, a quienes les guste escribir, tengan cuidado, hay que pensar en el lector, como hoy charlaba con mi amigo Alan. Y agregaría, a los que conocemos bien Jerusalén, este detallismo tampoco nos cansa, realmente. Al contrario, es gratificante ir reconociendo nuestros propios pasos en la ciudad. Mucho menos cuando habla una descripción vívida, una descripción que se transmite en cada renglón sobre la época en que Jerusalén en la Guerra de Independencia está sitiada. Los gritos callejeros que conocemos por películas, pero en la descripción de Oz se hacen más visibles todavía cuando en las Naciones Unidas en el 47 se decide la partición de la Palestina británica y la aprobación de que nazca un Estado judío, la algarabía general. Todo ello se filtra en su obra, junto y mezclado con la mala relación entre sus padres, con esta atmósfera excesivamente bibliófila que a un niño, por supuesto, le resulta inalcanzable, y el evento sísmico, el terremoto existencial del cual nadie podría haber escapado, y Oz tampoco, que es, cuando tiene 12 años, el suicidio de su madre, víctima de la depresión. No hay que ser un gran psicólogo avesado para entender que a los 12 años el suicidio de la madre genera unas culpas atroces, además de una angustia muy grande. Entonces es el momento en que Amos Klausner, todavía se llamaba, siendo un tierno adolescente, decide abandonar este hogar que lo abrumaba en su intelectualidad. Su padre, tan erudito, y sus amigos, los amigos de su padre, que era una erudición que ahogaba, y va a vivir a un kibutz, el kibutz Hulda, no lejos de Rehobot. Ahí
deja a aquellos soñadores e intelectuales y académicos trágicos y se instala para trabajar, para convivir, para transformarse, para olvidar. Adopta el nombre de Oz en vez de Klausner. Oz quiere decir valentía. Y cuando se le pregunta por qué eligió ese nombre, la respuesta es: era lo que me faltaba. Vive más de 3 décadas en Hulda, en este kibutz. Ahí está enterrado. Ahí se casa, no casualmente con la hija del bibliotecario del kibutz, Nili. Ahí tiene a sus 3 hijos. Con ella vive 58 años de casados hasta que deciden, porque uno de sus hijos padecía de asma, trasladarse por motivos climáticos a la ciudad de Arad, desértica, donde vive otros casi 30 años. Y en el año 2014 se mudan a Tel Aviv, donde muere de cáncer a los 79 años Amos Oz hace unos pocos meses. En el kibutz, que es la experiencia más formativa de su vida, salvo el sismo, cambia de su nombre, cambia de actividad, se hace literato. El kibutz apoya esta vocación y se va transformando lentamente en muy activo en la vida política de Israel. Pero nunca puede abandonar el terremoto. Este lo acompaña en ambos aspectos, tanto como literato como activo en la política, y voy a describirlo en por qué. Él dice en las primeras líneas de su novela, Menuja Nejoná, traducida habitualmente como Un descanso perfecto, de 1982, y así comienza: Ishkam beober mi makom le makom, un hombre se levanta y se traslada de lugar a lugar. Mashe hishir meachorav, nishar meachorav, umavit vegavú. Todo lo que dejó detrás de él cuando cambia de lugar a lugar, queda detrás de él, pero lo mira constantemente desde atrás, eso que dejó. Es decir, nunca deja de mirarnos desde atrás aquello que abandonamos y de lo que estamos huyendo. La psicología narrativa muestra que el reflejo de la historia personal de una persona, cuando deposita en un personaje literario ficticio o real sus propios dramas, sus propias angustias, de alguna manera libera al narrador de este miedo a su pasado. Y es el caso de Oz. Lo muestra esto en su novela, en su obra autobiográfica Sipur al Ahava ve'Achoshech, el relato sobre el amor y la oscuridad. El autor es como que se va liberando al descargarse de esta historia trágica que lo acompaña todo el tiempo. Me suena que la niña que miraba los trenes partir, hubo algo similar, en donde la biografiada descarga. ¿Te sentías mejor, más aliviada una vez que ya estuvo puesto en un libro? Esa es la pregunta a la que responde Oz, y por eso sus novelas hablan de este chico siempre, de 11 o 12 años en la Jerusalén de la época mandataria. Muchas de sus novelas transcurren así, de un chico de 11 o 12 años en la Jerusalén de los ingleses, Sumji, La pantera en el desván. O nos habla de los conflictos matrimoniales, en otro de sus obras, La caja negra, o de la vida en el kibutz, Menuja Nejoná, El perfecto reposo, Makom Aher, Otro lugar. Como las reacciones opuestas de los muchachos que viven en el kibutz van generando un espíritu crítico de él mismo hacia la sociedad kibutziana. En realidad, Amos Oz genera una revolución en el universo kibutziano. Así lo describe Amnon Lord, mi periodista favorito en Israel, que recuerda de cuando él era adolescente, Amnon, y recibían en el kibutz a Amos Oz, que venía a dar conferencias. Todavía no tenía 30 años, y Lord dice, ya ahí nos dábamos cuenta de que era un protagonista cultural. Y para ponerlo en términos resumidos, diríamos que Amos Oz fue parte del paisaje cultural de Israel de un modo inevitable. Es decir, es imposible hablar de la cultura de Israel sin referirnos a su obra. Y ahora voy a agregar por qué. El libro siguiente a este primero que menciono, Mi Mijael, es el que lo lanza al estrellato internacional. Lo que contaba hasta ahora era ya un individuo conocido
pero al estrellato internacional, el libro de 1968, que fue la primera obra de Amos Oz en ser traducida. Y la tradujeron primero a 1, a 2, 3, terminó siendo traducida a 33 idiomas. Le dio el lugar de pedestal en la literatura hebrea y fue llegado a la gran pantalla por grandes actores. ¿De qué trata mi Miguel? De un matrimonio y su desilusión. Como un eco de Madame Bovary. La protagonista de este relato, Hannah, está decepcionada de un esposo demasiado formal, demasiado estándar, demasiado reiterativo, demasiado almidonado. Y termina en una crisis mental por esto. Ella nos va contando este deterioro del matrimonio. Y la gran pregunta es, ¿por qué justo esta novela se transforma en un éxito internacional? Aparece en varias listas de los 100 libros más importantes en el siglo XX, algo que no le ocurre a ninguna otra novela israelí. Yo creo que la respuesta está en que el Bildungsroman, la novela formativa de este autor, deja de ser la de él mismo y pasa a ser la novela formativa de la nación israelí. Los traumas, los altibajos, los problemas que Amos Oz va expresando son los que está teniendo la nación israelí, y así es percibido en el mundo, y por eso su apabullante sinceridad y su éxito internacional. La obra de Amos Oz empieza a fascinar como un reflejo de esta sociedad emergente. Y claro, yo digo los traumas, uno podría preguntarse de dónde vienen los traumas nacionales. No hace falta que les explique. Es decir, ¿cómo podía no ser traumática la historia de los sobrevivientes? Roberto Sijón recién hablaba en la parte que escuché de su presentación de cuán importante es en esta mirada al holocausto el input de los propios sobrevivientes de la peor hecatombe que registra la historia humana, de la experiencia más estremecedora de verse totalmente, patéticamente desarmados frente al sadismo que se apodera de todo el continente de la Ilustración y olvidados, desprotegidos, en ninguna voz que atienda al gemido, al llanto de este pueblo inerme. ¿Cómo esta experiencia no iba a ser traumática? ¿Cómo no iba a querer escapar el Israel naciente como quiso escapar Amos Oz de sus propias experiencias traumáticas? Entonces decía, Hannah, en la mágica Jerusalén siempre de aquellos años, estudiante de literatura hebrea, se conoce con un estudiante de geología, Mijael. Él, en la primera escena, o sea, así se conoce concretamente, ella tropieza en una escalera y es él quien la salva de la escalera, pero es muy simbólico de todo lo que va a venir después. Ella se cae de la escalera, él la salva y es simbólico, les decía, de una mujer que está todo el tiempo tropezando, todo el tiempo inestable frente a él, que es el símbolo de la estabilidad y de la cordura y la salva permanentemente. Y siempre esto es lo que la empuja a Hannah a los excesos de su propia imaginación, que es una forma de la caída. El nacimiento polémico de su hijo, Yair, los distancia mucho más y ella se sumerge en sus ensoñaciones a tal punto que el lector por momentos se pierde y no sabe si realmente es parte de la ensoñación o nos está contando lo que realmente ocurría. Y como uno podría esperar, Mijael termina enamorándose de otra mujer, de una compañera de estudios, y ahí Hannah cae en el abismo. Y el libro tiene esa magia de dejar el final abierto. Uno no sabe qué va a ocurrir, si terminará suicidándose, si terminará enloqueciendo del todo, o decididamente empezará una nueva huida, como estas huidas tan típicas de Amos Oz. Y digo tan típicas porque hay una huida más, y que es muy significativa en su vida. Amos Oz nace en la derecha política de Israel, en el sionismo nacionalista. Su tío abuelo, Joseph Klausner, era un intelectual del sionismo revisionista, nacionalista, había sido candidato
el primer candidato a presidente, de las primeras elecciones a presidente en Israel, que ganó Chaim Weizmann como primer presidente, y él puso su candidatura clara no para ganar, sino para no permitir que quede en Israel el antecedente de una elección unánime. Esto no sería representativo de un país judío. Ayer lo hablábamos con Diego Fischer, esto de 2 judíos y 3 opiniones. No podía ser que eligieran al presidente unánimemente. Entonces, en este ambiente de una familia muy nacionalista, que no era religiosa, casi diría eran muy escépticos con respecto a la religión, pero mandan a Amos Klausner, su hijo, a una escuela religiosa, el Tasquemoni, porque detestaban la red escolar básicamente socialista que había creado la Histadrut, los grandes sindicatos de Israel. De ahí, de ese ambiente, cuando él se escapa también de las ideas, que es una especie de escape de la realidad que le tocaba vivir, una realidad dura la de Israel de esa época. Aquí viene la parte polémica, por supuesto no tendrán que coincidir conmigo, pero nos seguiremos manteniendo respetuosamente. Yo siempre vi a la izquierda como una especie de escapismo de la realidad. No enfrentar a la realidad y entonces sumergirse en grandes ideas y grandes entelequias y grandes ideales que no tienen ningún contacto con lo que ocurre literalmente. Amos Oz hace ese escape. Primero al laborismo sionista y luego ya en los años 90 da un paso más a la izquierda y se suma a lo que podríamos llamar la izquierda post-sionista, minoritaria, de un partido minoritario en Israel, pero fundamentalmente del movimiento Paz Ahora, Shalom Achshav, autodenominado pacifista. Era la voz cantante de este movimiento. En las manifestaciones de Shalom Achshav, si iban a escuchar a alguien, era a Amos Oz, que vendrá él a decir a la manifestación. Y la motivación de esta huida, por una parte, es su visión socialista o socialdemócrata, variaba un poco con el tiempo. Hoy en día, cada vez más socialistas se redefinen como socialdemócratas, pero hay otra parte que es la parte específicamente nacional judía. Y Amos Oz, como le pasa a la izquierda en Israel, expresa una sobreidentificación con los árabes. Lo que podríamos llamar, esta es la cantinela de siempre, se siente mal, culposo, y esta culpa viene ya de mucho tiempo atrás, con la llamada opresión del pueblo palestino. No voy a entrar en el debate de esto, pero les diré en una frase que la opresión del pueblo palestino consiste en que no les permitimos destruirnos. A eso se reduce toda su opresión. Muchos llamarían a Amos Oz un idealista, una persona, un intelectual que no perdió la esperanza nunca en que la paz con los árabes es realmente posible. Algunos llevaron estas definiciones a un pleonasmo mayor, lo llaman el profeta del Israel de la paz. Lamento disentir. Yo creo que hablamos de una generación de intelectuales de los que mucho más que la descripción de que no perdieron la esperanza, les cabe la descripción de que se aferraron a un diagnóstico equivocado, aun cuando una y otra vez la realidad los desmentía. Porque la esperanza, después de todo, no es monopolio de los pacifistas. Y digo esto, quiero aclararlo, sin ningún juicio moral. Estar equivocado no tiene nada que ver con ser una buena o una mala persona. Y en el caso de Amos Oz podemos saber claramente que se trataba de una persona sumamente noble. Precisamente la idea de que disentir es inmoral es una característica de la izquierda. Por eso desde sus albores trataban con saña a los disidentes. La pregunta es: ¿de dónde viene esto de tratar al que no está de acuerdo con vos como si fuera malo? No es que está equivocado, sino que tiene algo raro, o es un belicista, o es un cerrado a todo el resto de opiniones, lo que fuere. Yo creo que viene del marxismo, de presentarse a sí mismo como ciencia. El marxismo, el plantear la idea del socialismo científico. Bueno, quien se opone a la ciencia o es un idiota
o es una mala persona, o defiende intereses equivocados, o cualquier otra forma que le demos a este juicio moral. Ya en 1918, Lenin escribe un libro no demasiado, hoy en día no lo debe leer nadie ya, pero tiene su atractivo en el estilo, que se llamó La dictadura del proletariado y el renegado Kautsky. Kautsky era alguien que quería moderar a los bolcheviques. Entonces ellos responden no diciendo que él se equivocaba, sino que pecaba. No es una persona con la que disentimos, es un renegado, es alguien al que hay que perseguir. Y esta actitud fue prevaleciente a lo largo de toda la historia del movimiento socialista desde esos momentos. Y bien, yo les decía, hablando de los ideales de Amos Oz, que había una camada de intelectuales israelíes que se habían aferrado a un diagnóstico equivocado. ¿Cuál es este diagnóstico equivocado? Que mantiene a la izquierda israelí aferrada hasta hoy. Que la causa del conflicto con los árabes radica en que Israel administra los territorios de Judea y Samaria. Que esa es la causa del conflicto. Si se resolviera eso, no habría más conflicto. Por supuesto que lo he planteado simplificadamente, pero eso es básicamente el error. No es que no existen 100, no existe un solo pensador árabe, no existe un solo político árabe que sostenga que el conflicto con Israel comenzó en 1967. No existe tal cosa. Cuando ellos hablan del conflicto, lo dicen muy claramente. El conflicto comienza como tardío en 1948 por la creación de Israel, a la que todos ellos, sin excepción, llaman Nakba, la gran tragedia de los palestinos, o antes, con la declaración Balfour de 1917, donde quieran ponerlo. Pero no hay ni uno de ellos que diga que en 1967 comenzó el conflicto. Esto lo dice exclusivamente la izquierda israelí. Esa es la fecha, cuando Israel administra los territorios de Judea y Samaria. Volver a insistir una y otra vez, en este diagnóstico, cuando vemos que cada vez que abandonamos un poco de esos territorios, el conflicto se agrava, no disminuye, se agrava. Cuando nos mataban en actos terroristas mucho antes de la administración israelí de los territorios en 1967, no puede llamarse sino escapismo, como venía diciéndoles, un escapismo de la realidad, que en Israel recibe como aditamento este factor culposo, es decir, sentirse que hay algo que les debemos, algo que les hemos hecho mal, en este caso a los árabes, a los que habría que tratar de compensar de algún modo, pero ellos son los que tienen la bandera moral. El año pasado, cuando vine al festival, recuerdo que participé de una tefilá en una sinagoga. Me voy a permitir reiterarles el chiste que contó el rabino de Chabad, que se llama Eliezer Shem Tov, y él dice que le preguntaron a un grupo de militares israelíes en 1948, cuando ganaron la guerra, y ellos, que ninguno de ellos era religiosos, contestan. Bueno, hay dos causas elementales, una natural y una sobrenatural. La sobrenatural es que nos llegaron las armas de Checoslovaquia a último momento con las que pudimos defendernos. La natural es que Dios se puso de nuestra parte, no se va a poner de parte de los árabes. Y este chiste me parece muy significativo por algo que a mí no deja de escandalizarme. Uno mira las sociedades árabes, y no estoy hablando de las personas árabes, estoy hablando de las sociedades, de los regímenes árabes, y no ve nada ni alentador ni edificante. Ponerse de ese lado frente al Israel democrático, el kibutziano de Amos Oz, el plural, el de dignidad de la mujer, etc., hay algo raro, tiene que haber una culpa que te lleve a semejante posicionamiento. Y me parece que es lo que fagocitó a esta parte de la izquierda sionista. Porque a diferencia de muchos de sus seguidores en política, Amos Oz siempre fue un sionista convencido. Siempre se opuso a la izquierda no sionista. Nunca dejó de maravillarse por la vivacidad del pueblo judío, del cual se sentía un orgulloso miembro,
por el milagro de su renacimiento nacional en la modernidad. Se opuso siempre al mal llamado retorno de los mal llamados refugiados palestinos, que es una muletilla para decir destruir Israel, básicamente. Y en el exterior, a diferencia de su activismo político nítido en Israel, pero en el exterior siempre se presentaba como un sionista entusiasta. Les cuento al respecto lo que me parece la anécdota más representativa de él en el exterior. Durante la guerra en el Líbano, Amos Oz está en Suecia. Lo entrevistan en un canal central de televisión, con una audiencia altísima, y la periodista sueca, que no se privan de nada, como eran los periodistas suecos, le pregunta a boca de jarro: en estos días, ¿no se avergüenza usted de ser judío cuando hay tantos judíos que están matando? ¿Le gustó la pregunta? Amos Oz no titubea un segundo y responde: tengo novedades para usted. Israel no es un país cristiano y nunca va a serlo. Entiendo que les resulte difícil aceptarlo, pero no vamos a poner la otra mejilla. Esas fueron sus palabras, que rebasan ironía, pero fue un modo de alguna manera de ponerla a esta periodista en su lugar. Pero tal escándalo produjo esto en Suecia, que al día siguiente fue invitado por el primer ministro sueco a un diálogo en la Casa de Gobierno. Y continúa esto. El primer ministro le dice, escandalizado: ¿cómo pudo decir usted en televisión que esto de no matar es un valor cristiano? ¿Que no es un valor judío no matar? ¿Usted no leyó los 10 mandamientos? Le dice el sueco. Y Amos Oz tampoco se queda corto aquí. Y responde, en ningún lugar de los 10 mandamientos dice que no hay que matar. Eso probablemente lo dice en la mala traducción que tienen ustedes de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dicen no asesinar. Y no asesinar es una orden. Pero no matar es una imposibilidad. Uno puede matar en defensa propia. A veces debe matar en defensa propia. A veces tiene que matar en la guerra. Lo que no puede hacer es asesinar. Todo termina en una cierta distensión cuando el ministro trata de sonreír y agregar, bueno, hay que ver cuál de las dos traducciones de la Biblia es la más correcta. Amos Oz llevaba todas las de ganar en ese debate. Pero estamos hablando entonces de un hombre de letras y de ideales que nos ha descrito en su literatura cómo a los 14 años aparece un joven romántico, culposo, inteligente, que necesita escaparse de su tragedia personal, del entorno que lo agava. Y en esto puede verse la génesis de Israel en su conjunto. Él lo representa. Después de todo, son los años formativos de Israel. Esos 8 años de infancia de Amos Oz, que son las 2/3 partes de su libro, son los 8 años formativos de Israel de los que nos está hablando. Y hay un capítulo más en su obra, además de la narrativa, que son sus vastos, numerosos ensayos. La mayor parte de ellos políticos. Pero me voy a detener, como ya hablé mucho de política, y no exactamente de política, se lo aclaro a Charlotte para que después no me rete. Me detengo en los ensayos que son eminentemente literarios, y hay 2 que son realmente geniales. Uno se llama Mathilim Sipur, cómo comenzar un cuento, en donde analiza la obra de varios literatos grandes, Gogol, Chekhov, Kafka, viendo solamente el primer párrafo del cuento, de la obra que está, de la manera en que ellos comienzan, ponen en escenario, refleja toda una actitud hacia la literatura. Y más todavía en la obra que se llama Shtikat HaShamayim, El silencio del cielo, que es un análisis de la obra del único por ahora premio Nobel de literatura israelí, Shmuel Yosef Agnon, que era un individuo religioso, pero Amos Oz, que se hizo especialista en su obra y la enseñaba como experto en el tema Agnon, al que siempre admiró y amó. Esa también es una faceta de su israelismo que lo abarcaba todo.
Él toma 3 de las principales obras de Agnon, Tmol Shilshom, ayer y antes de ayer, Tehila, que es el relato de una anciana que se llama Tehilá, y Sipur Pashut, un relato simple, y muestra en ellos que en realidad Agnon era un individuo religioso, pero estaba sumamente angustiado por el silencio del cielo, por la inutilidad de los actos humanos frente a la gélida respuesta de Dios ante nuestra conducta. Eso es lo que él va descubriendo. No siempre coincido con cada análisis, pero me pareció un abordaje sumamente original a la obra de Agnon. Y menciono entre los ensayos uno más, este sí es político, que se llama Mimordot HaLevanon, de las pendientes del Líbano, que escribe Amos Oz sobre la guerra del Líbano, pero en él incluye muchas páginas acerca de la película Shoah de Claude Lanzmann.